El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Este mural, con su esplendor, audacia, tamaño y fuerza, simboliza la belleza del período Momoyama. Se trata de una obra de la Escuela Kano, un grupo de pintores representativos del período Momoyama, y de Hasegawa Tohaku y su grupo. Los pintores de la Escuela Kano hicieron muchas pinturas murales sin igual. Hasegawa Tohaku, tomando a la Escuela Kano como ejemplo, desarrolló un estilo propio y original. Averigüemos qué tipo de relación tenían ambos grupos entre sí en ese entonces. La Escuela Kano fue sin duda la escuela principal del mundo de la pintura, y Tohaku la desafió con osadía. Sin embargo, solo logró afianzar su posición a la edad de 51 años, lo cual se debe, creo, a que rebotaba constantemente contra el muro que representaba la existencia de la Escuela Kano. Finalmente, tras 18 años de estudio, logró atravesar ese muro. Creo que este hecho significó también algo maravilloso para el mundo del arte de Japón. Gracias a la aparición de audaces contrincantes como Tohaku, fueron posibles nuevas pinturas y el descubrimiento de nuevas técnicas. En realidad, los miembros de la Escuela Kano, como Tanyu y Mitsunobu, eran conscientes e imitaban su estilo. Se puede decir que la existencia de Tohaku, o la Escuela Hasegawa, revolucionó poco a poco las pinturas de la Escuela Kano. La presencia de Tohoku y su grupo se convirtió en una amenaza para la Escuela Kano. En este episodio, visitaremos los templos en los que se conservan las obras de ambos grupos y observaremos de cerca las pinturas murales, nuestros magníficos tesoros nacionales. Este es uno de los subtemplos del templo Daitoku-ji, el templo Yuko-in. Fue construido para llorar la pérdida de Miyoshi Nagayoshi, un general de Sengoku. Este es el Hyakuseki no Niba. Se dice que fue armado por Sen no Rikyu. Cada una de las habitaciones en el joyo cuenta con una pintura mural de la Escuela Kano, todas ellas declaradas tesoros nacionales. Esta es la Shichu-no-ma, la sala donde el sacerdote principal leía las sagradas escrituras frente a una estatua de Buda.
Este es el Tesoro Nacional Kacho-Su. Kano Eitoku, el cuarto líder de la escuela Kano, puso su vida en juego para pintar este mural. Cuando te sientas en esta habitación, casi puedes sentir que tu cuerpo se transporta a la naturaleza. Me pregunto qué clase de grupo era el de la escuela Kano. Fue el grupo principal a lo largo de la historia de la pintura de Japón desde el período Muromachi hasta el período Edo. Durante el período Muromachi, Seishu fue famoso por sus pinturas en tinta, pese a que era un sacerdote zen. Esto era bastante común en los comienzos de la pintura en tinta, pero la escuela de Kano era un grupo de pintores profesionales al servicio del shogun, general militar. Debido a eso, sus miembros no trabajaban de manera individual, sino que trabajaban más bien como un taller, en el cual el trabajo es a gran escala. La escuela Kano fue la primera en implementar este sistema, que se convirtió en la base de su desarrollo. De todos ellos, los más exitosos fueron el segundo líder, Kano Motonobu, y el cuarto, Kano Eitoku. Ellos consolidaron a esta escuela dentro del mundo del arte. Ahora descubramos qué tipo de características tienen las pinturas de Kano Eitoku. Se dice que Eitoku fue famoso por su enorme taiga o pinturas en pantallas de gran tamaño. Para pintar un árbol, se utilizaban varios paneles de pantallas deslizantes y se creaba una enorme pintura que abarcaba decenas de metros. Estas pinturas no tenían precedentes en aquel entonces. Antes de Eitoku, los miembros de la escuela Kano pintaban árboles dejando simplemente que las ramas apuntaran hacia arriba y luego cuelguen un poco desde arriba. Sin embargo, en las obras de Eitoku, se extienden prolongándose a los lados. Entonces la rama baja una vez desde aquí y luego se eleva otra vez. Hay un sentido de la gravedad en la parte dibujada con tinta oscura que imita la caída de la rama y luego se eleva desde allí en la forma de un arco flexible. La forma en que se doblan hacia arriba y hacia abajo tiene el poder de hacerte sentir la gravedad y una sensación de tensión a medida que crece de forma constante. Allí donde uno pensaría que va a terminar, la rama resulta extendiéndose un segmento más, y también está parte de la raíz. Debe tomar el peso de este árbol así a medida que la rama se extiende hasta el extremo izquierdo. Una raíz debe ser muy resistente para soportar el peso de un árbol entero. La característica que define a Eitoku es que sus raíces son extremadamente poderosas. Decimos que se aferran a la tierra como un águila. Ese es precisamente el tipo de fuerza con la que se asocia a Eitoku. La gran escala y potencia con las que utilizó el pincel transmiten el espíritu de Eitoku, quien cargó la escuela Kano a sus espaldas. Si
dibujas una línea desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda de esta pantalla, puedes ver que la parte inferior derecha describe una vista más cercana. Destacamos esa tierra dibujada en primer plano. En la base encontramos dibujado un pino gigantesco que se estira y crece. Del otro lado encontramos una vista más a la distancia. En la mayoría de las pinturas de la escuela Kano, no solo de Itoku, encontramos una estructura similar. En ella se crea un espacio como de escenario en el que el papel principal es desempeñado por una grulla, un faisán u otras aves grandes. Este tipo de diseño es común. Esta es la Dana no Ma, o cámara de limosna, que alberga otra serie de pantallas pintadas por Kano e Itoku. Este es el Tesoro Nacional Kinkishoga-su. Parece ser de un estilo diferente al de la pintura de aves y flores que vimos antes. La escuela Kano estaba haciendo más que una pintura en una sola habitación. En un inmenso edificio como este, estarían trabajando en muchas de sus decenas de habitaciones al mismo tiempo. En esa situación, no podían crear repetidamente el mismo tipo de imagen. Eran un grupo de pintores profesionales con la capacidad de pintar una amplia variedad de motivos. Cada uno de los temas principales, el paisaje, la gente y las aves y las flores, podrían dividirse en categorías más específicas. Además de eso, además del paisaje, la gente y las aves y las flores, había la opción de pintar en el estilo japonés o chino, incluso variaciones en términos de la sensación del cepillo en sí mismo. Como los estilos de bloque, semicursivo y cursivo en la caligrafía china, también había varios estilos de pincel para elegir. El estilo en el cual los contornos están dibujados claramente se llaman shintai, estilo sólido. La forma un tanto estilizada de shintai se llama hyotai, estilo semi-abibliotecado, y el estilo en el cual las líneas son tan abreviadas que la forma es casi indiscutible se llama sotai. El kasho-su, pintura de pájaros y flores, que vimos anteriormente, sería clasificado como uno dibujado en hyotai, y este está en el estilo shintai. Además, el tema es la gente, con el pueblo chino como sujeto. A primera vista parece que una persona completamente diferente lo pintó, pero mirando la forma en que se representan las raíces, creo que se puede ver que es muy similar a la que vimos en el kacho-su. La forma en la que las ramas crecen y se extienden desde aquí de nuevo tan agudamente es también muy expresiva en la forma característica de Itoku. Suena que utilizaron todas las técnicas que tenían para dar el diseño adecuado a cada una de las muchas habitaciones. Por cierto, ¿qué representa esta pintura? Para un hombre de cultura china, que significa alguien altamente educado, había 4 habilidades no negociables. Kin está representado allí con un hombre tocando el koto, arpa japonesa. El siguiente ki, o el japonés go, está representado por estas personas que juegan un juego de go. Para Sho, la literatura, la gente de allí está leyendo rollos desplegados. Por último, ga se muestra aquí con la gente mirando rollos colgantes o en realidad la pintura de ellos mismos. Para los hombres de cultura chinos, la poesía china y otra literatura eran extremadamente importantes. Pero no solo eso, era necesario tener una variedad de habilidades. Parece que los monjes zen del periodo Muromachi tomaron ese ideal y lo hicieron suyo. Este es Ihatsu no Ma, el aula del monje, la sala en la cual los mentores otorgan conocimiento sobre los discípulos. Este es el Tesoro Nacional Chiko Yuen-su, que fue pintado por Kano Shohei, el padre de Itoku.
El padre y el hijo, pares de monos y tigres, son motivos muy apropiados para esta habitación. ¿Qué crees que el padre, Shohei, trató de enseñar a Eitoku con esta pintura? El padre de Eitoku, Shohei, pintó esto. En ese momento Eitoku tenía 25 años y tenía mucho vigor, como podemos ver en la forma en que usa el cepillo. Aparte de eso, su uso de la tinta de la luz y la sombra de una manera decisiva. En comparación con eso, su padre, las pinturas de la tinta de Shohei tienen una muy suave, casi quiero decir, de buen gusto, de calidad para ellos, sobre todo alrededor de las rocas. Los pintores jóvenes tienden a pintar áreas como esta de una manera muy aguda, con líneas dentadas, pero aquí se puede ver que son muy redondas. Creo que Shohei puede haber añadido un poco de afecto a la pintura para sugerir a Itoku, que en su momento tuvo tanto ímpetu y tantos rivales que tanto las pinturas como la gente se suavizan con la edad. Al regresar, visitaremos Honpo-ji, un templo conectado con Hasegawa Tohaku. Este es el templo principal Honpo-ji. Este templo está relacionado con Hasegawa Tohaku. Se dice que Tohaku se dedicó a esta puerta Nyomon en su vida posterior. Tohaku hizo su base aquí, en Honpo-ji, acumulando su poder como artista y convirtiéndose en una presencia que amenazaría a la escuela de Kano. Vamos a averiguar qué tipo de conexión tenía Tohaku con Honpo-ji. Hasegawa Tohaku nació en el seno de la familia Okumura, en un templo de la secta Nichiren del budismo. Lo adoptó la familia de un parroquiano de la secta Nichiren. Así que había venido desde la región de Nanao para aprender el arte de pintar y desafiar a la escuela de Kano. Parece que fue a diferentes lugares, estudiando varios tipos de pinturas. Tohaku vino aquí y se quedó aquí, y recibió mucha bondad del 10º sacerdote Nitsu, que era el sacerdote principal aquí en Honpo-ji. En ese momento, el santo sacerdote Nitsu escribió la historia de Tohaku y sus pinturas, que se convirtió en el Tohaku Gasetsu, explicación de las pinturas de Tohaku, que para decirlo simplemente es muy parecido a un diario. Ese documento histórico extremadamente importante todavía permanece aquí. Parece que se llamó a sí mismo el quinto Sesshu, maestro de la pintura de tinta en el período Muromachi, lo que significa que contando de un discípulo al siguiente discípulo lo convertiría en el quinto. Hay mucho escrito sobre cómo Tohaku trató de hacerse parecer más importante al afirmar que era el quinto Sesshu, así como sobre las personas que aprendieron a pintar de él, pero casi nada sobre la escuela de Kano. Se mencionó que algo sucedió con ellos, pero nada en particular. Tohaku llegó a Kioto desde Nanao, en la península de Noto, cuando tenía más de 30 años. Me pregunto qué clase de dificultades enfrentó desde que llegó hasta que se hizo conocido. Hizo tanto los retratos del monje como también dirigió una tienda de pintura en la ciudad,
que había abierto en un lugar llamado Sanjo Koromotana. Pintaba sobre abanicos, pantallas plegables y pantallas deslizantes. Es decir, que estaba haciendo negocios con los ciudadanos como sus clientes, mientras seguía aprendiendo su arte. Creo que al principio se convirtió en un aprendiz de la escuela Kano, ya que hay muchas pinturas de Tohaku que son exactamente como las pinturas de la escuela Kano. Durante varios años, él fue su discípulo, aprendiendo su conocimiento, no solo sus técnicas en la pintura, sino también en la fabricación de la pintura y las herramientas tales como cepillos, así como utilizarlos. Él tomó este conocimiento con todas sus fuerzas, robándolo, por así decirlo. Además, estudió todos los tipos posibles de pintura, no solo las obras de estilo de la escuela Kano, sino también las pinturas japonesas de la escuela Tosa de la época, así como las pinturas de tinta de los monjes budistas Zen. Aprendiendo estos diversos reinos de la pintura, él persiguió sus propios medios de la expresión. Duró pacientemente 18 años esperando su oportunidad. Finalmente, cuando tenía 51 años, se le confió el trabajo de pintar las paredes en el segundo piso del edificio Kinmokaku de la puerta Sanmon del templo Daitoku-ji. Se le pidió que lo pintara como un favor de Seno Rikyu y Shunoku Soen, un sacerdote de Daitoku-ji. Esa pintura era completamente diferente de las obras convencionales de la escuela Kano y extremadamente poderosa. En este límite se convirtió en el querido del mundo del arte de Kioto. A los 51 años de edad, Hasegawa Tohaku floreció como pintor. La pintura épica de la pared de Tohaku permanece en el templo general Chishaku-in. Este sitio es originalmente el lugar donde el templo de Shōnji, construido por Toyotomi Hideyoshi, fue localizado. En el momento estaba lleno de pinturas murales brillantes como los de este Osho-in. La escuela Kano había tenido el monopolio de las pinturas murales. Así que, ¿por qué dejarían las paredes de Shōnji al grupo de Tohaku? Las pinturas murales de Shōnji, que son famosas hoy en día, son el Kaede-su, escena de arce, de Tohaku, y el Sakura-su, escena de flores de cerezo, dejadas por Kyuso, el hijo de Tohaku, las cuales están actualmente en Chishaku. Pero Shōnji es el templo construido para llorar el espíritu de Tsurumatsu, el primer hijo de Toyotomi Hideyoshi. Este era un trabajo a escala nacional y debería haber sido hecho realmente por la escuela de Kano. Pero el hecho de que el trabajo fue asignado a Tohaku significa que Tohaku estaba en una posición más alta. Tsurumatsu falleció 2 años después de que Rikyu cometió seppuku, suicidio por desenterrar. Y probablemente fue el caso de que Tohaku también estaba en una posición de ser mal visto. Es cuando Tsurumatsu muere. Los rumores se extendieron entre la gente de Kioto que el fantasma de Rikyu había venido para la venganza. Hideyoshi ya se había sentido culpable de castigar injustamente a Rikyu, por lo que al nombrar a Tohaku, que había estado cerca de Rikyu, Hideyoshi quería probar a la gente de Kioto y todo Japón que ya no tenía sentimientos negativos hacia Rikyu. Este es el Tesoro Nacional Kaede-su.
El alma de Tsurumatsu, el hijo que Hideyoshi perdió tan joven, parece ser envuelto suavemente en flores de arce. Transmite los sentimientos de Tohaku como padre. Escuchemos las características de este Kaede-su. Si echas un vistazo a esta pintura, puedes ver que encaja perfectamente en la fórmula de Itoku para Taiga, pinturas en pantalla grandes. Por supuesto, debe haber sido consciente de Itoku en el momento, pero tengo la sensación de que probablemente fueron también los deseos del cliente. Incluso si yo fuera a decir que él imitó muy bien y es mímica, pero creo que también abundantemente utiliza elementos Tohaku típicamente. Si hablamos en términos de la composición, la escuela Kano había heredado mucho, con el maravilloso equilibrio de composición que se transmite de generación en generación. Hay espacio vacío en ambos lados derecho e izquierdo del árbol. A través de la creación de espacios grandes y pequeños, la escena se amplía. En este caso, si echas un vistazo, el árbol se coloca como un foco en el centro, que es una composición rara para la escuela de Kano. Creo que Tohaku puede haber hecho intencionalmente esto para ser diferente de la escuela de Kano. La forma en que se percibe la profundidad en esta escena es también diferente de la escuela de Kano. Tohaku se dice que es un pintor de poca profundidad. Una de las técnicas que se transmiten a través de la escuela de Kano es crear profundidad, colocando elementos más lejanos en la escena y pintándolos relativamente más pequeños. Al hacer esto, toda la escena tiene una sensación de profundidad y espacio. Pero como se puede ver en esta pintura, las plantas en la parte delantera se han hecho del mismo tamaño que los que están detrás de ella, por la orilla del agua. Este es otro punto que difiere mucho del patrón de la escuela de Kano. Esta escena del Nirvana fue pintada por Tohaku, que había estado dibujando pinturas budistas en Noto, el área de donde él vino originalmente. Creo que podríamos ver alguna influencia de las pinturas budistas dentro de este tipo de kacho-su, pintura de flores y pájaros. Es muy colorido. Las pinturas budistas tienden a ser extraordinariamente vibrantes y aunque tendemos a pensar en él como sobresaliendo en pinturas de tinta, el sentido de color de Tohaku es cautivador. Ejerce plenamente eso en este trabajo. Así que esto es una pintura mural que intimidó a la escuela de Kano. Tohaku, de unos 50 años, utilizó todas sus fuerzas para crear esta obra de arte. El grupo de Tohaku puso su corazón y alma en la creación de numerosas pinturas murales. Se guardan en el almacén en el recinto de Chishaku-in, donde están expuestos. Este es el Tesoro Nacional Matsuni Akikusa-su. Tohaku y su hijo Kyuso pintaron esta pieza juntos. Hay un gran árbol de pino. Las flores de la caída florecen orgullosas debajo de las agujas profundamente coloreadas del pino. Este es el Tesoro Nacional Sakura-su. Nos dicen que Kyuso creó esto cuando tenía 25 años. Utiliza una técnica para amontonar la pintura sobre sí misma, expresando audazmente cada pétalo de las flores de cerezo.
Su pasión juvenil casi salta de los pétalos. Sin embargo, con solo 26 años, Kyuso abandona esta vida. Hay una pintura transmitida en Honpo-ji que se dice haber sido hecha por Tohaku en memoria de Kyuso. Este es el Butsune Hansu, que tiene más de 10 metros de altura. Al finalizarla, se desveló en la corte imperial y más tarde dedicado a Honpo-ji por Tohaku. Se nos dice que esto fue pintado por Tohaku cuando tenía alrededor de 60 años. No pasó mucho tiempo desde que perdió a Kyuso. Y también había perdido a su primera esposa temprano, ambos de los cuales eran queridos miembros de la familia. Pintó esto con gratitud y en memoria de la familia que lo apoyó para que él hubiera llegado tan lejos en su vida como pintor. Probablemente también quiso mostrar su gratitud a aquellos con quienes estaba conectado a través del budismo Nichiren. Creo que él creó esta pintura con ese tipo de sentimiento. Quiero rezar para que mis parientes y los monjes que me ayudaron sean felices en el otro mundo. El sentimiento de bondad de Tohaku se puede sentir, tal como parece expresarse en esta pintura masiva. ¿Dónde se supone que Tohaku aprendió pinturas budistas tan abundantemente coloridas? Las pinturas de sus días de Nanao son ricas en color y exquisitamente equilibradas. Esto fue probablemente debido a que la familia Hasegawa que lo adoptó se especializó en morir kimono. Trabajó como pintor budista junto con el negocio familiar y probablemente aprendió su sentido del color del kimono moribundo. También trabajó dedicando imágenes de Buda a los templos relacionados con la secta Nichiren, que fue su primer trabajo como pintor. Él debió haber querido que esta pintura fuera la culminación de su trabajo de la vida, una obra que era imposible para cualquier persona imitar. Quiero pintar algo que nadie pueda imitar. La aspiración de Tohaku nunca cambió, incluso después de que fue a Kioto, e incluso a los 60 años de edad. Aún ahora ese sentimiento permanece en Honpo-ji, el templo que sirvió de base para las actividades de Tohaku.
Este es el subtemplo de Daitokuji, Yuko-in. La escuela de Kano, como el grupo más grande de pintores de Japón, recibió y cumplió las órdenes de las autoridades de la época. Esto en sí mismo fue una fuente de conflicto para los artistas. En la Arai no Ma hay una pantalla de pintura que había trabajado Shohei, el padre de Kano Eitoku. Este es el tesoro nacional Shosho Hakei-su. Representa 8 vistas que se pueden ver cerca de un lago en la provincia de Hunan, China. Mientras que la escuela de Kano estaba en la etapa prestigiosa en el mundo del arte de Kioto, Tohaku era un pintor que se arrastraba por la falta de nombre. Escuchemos qué tipo de anécdotas quedan sobre ambos grupos. ¿Qué crees que sucedió a las escuelas después de la muerte de Eitoku y Tohaku? Es bien sabido que cuando Eitoku se enteró de que el grupo de Tohaku puede ser asignado a dibujar las puertas correderas del Palacio Imperial, por ejemplo, donde la escuela de Kano había estado previamente a cargo, Eitoku prevenía y arruinaba el plan. Así que usted puede ver que Tohaku fue rivalizando cada vez más con la escuela de Kano. Por otra parte, la obra que Tohaku debía realizar en ese momento era La señora de la sala de espera, que era de mucho menos importancia que la obra del emperador. Eitoku no podía permitir ni siquiera esto, y a pesar del rango relativamente bajo del trabajo, continuó abortando el plan. Así que Eitoku puede haber tenido un sentido de responsabilidad, pero también puede haber visto a Tohaku como una amenaza. Gracias a desafiantes desafíos como Tohaku, se podrían inventar nuevas pinturas y nuevas técnicas. En realidad, los miembros de la escuela Kano, Tanyu y Mitsunobu, por ejemplo, eran conscientes de su estilo y lo imitaban. Creo que se puede decir que la presencia de Tohaku y la escuela de Hasegawa cambiaron las pinturas de la escuela de Kano poco a poco. No hay que decir que uno es mejor que el otro, pero creo que necesitamos personas que desafían partiendo de la nada. Eitoku era muy hábil desde su juventud. Después, durante el período Edo, llegó un hombre llamado Tanyu. Más tarde, cuando el centro de la escuela Kano se traslada a Edo desde Kioto, la escuela Kano Edo apareció. Así que la expresión a nivel nacional de lo que había sido un grupo de artistas centrado en el protocolo de Kioto significó que ellos ampliaron considerablemente su influencia. Por otra parte, con respecto a la escuela Hasegawa, Tohaku era muy poderoso. Así, cuando Tohaku tuvo una larga vida, después de su muerte, el grupo Hasegawa poco a poco llegó a ser cada vez menos oído. Era como si Tohaku hubiera hecho florecer una gran flor. Hoy, uno de sus descendientes ha visto éxito en la replicación de pinturas clásicas, así como en el estudio de su reparación. Ya que era hace 400 años, así que, para ser honesto, hay algunas cosas que no sabemos. Básicamente, hay un gráfico genealógico que se ha mantenido, que ha continuado todo el camino hasta hoy desde el tiempo de Tohaku. Por lo que podemos decir de la genealogía, ha sido una sucesión de pintores. Desde el comienzo de la era Meiji, mis antepasados pintaron cerámica, aprendieron pintura occidental y otras cosas. Simplemente siguió así. Mi padre también comenzó en la pintura japonesa. Sí, así. A continuación, escucharemos acerca de Kaede-su.
es el Tesoro Nacional Kaede-su, una obra maestra de pinturas murales. ¿Qué estaba tratando de expresar Tohaku aquí? En los casi 400 años que han transcurrido, el color se ha desvanecido y hay algunos daños. Debe haber sido aún más brillante en ese momento. El rojo, como el de las hojas de otoño de Kaede-su, se ha vuelto más oscuro o se ha vuelto negro. Eso significa que estos colores de otoño de las hojas de arce fueron originalmente más vibrantes. Tal vez, en cierta medida, trató de representar el mundo de la tierra pura con esos colores glamorosos, mientras que el posicionamiento de las flores y los pájaros parece que él había sido muy fuertemente dedicado a Buda, que parece haber formado la base de cómo él pensaba y se expresaba, e ideó la composición. Creo que se ha convertido en un mundo a través del cual usted realmente puede sentir y obtener una visión de su talento. El Kaede-su que Tohaku pintó contiene oraciones que llevan a los muertos a la tierra pura. La escuela de Kano y el grupo de Hasegawa eran rivales eternos, que continuaron persiguiendo la belleza. Estas pinturas murales son magníficos tesoros nacionales que colorearon el periodo Momoyama. Gracias a ambas escuelas que elevaron el valor de la belleza, se transmiten como magníficas obras de arte de Japón.